Mi esposa y mi hija me abandonaron cuando estaba enfermo de cáncer. Años después, volvieron para intentar quedarse con mi casa. Empecemos desde el principio. Inicialmente, recibí un diagnóstico de linfoma de Hodgkin avanzado, lo cual fue sorprendente. Siempre había llevado un estilo de vida activo, mantenido una dieta saludable y asistido a mis citas médicas anuales. El oncólogo explicó que las razones precisas detrás del cáncer eran desconocidas. A pesar de las escasas posibilidades de supervivencia con una terapia rigurosa, estaba decidido a luchar por mi vida. Después de recibir mi diagnóstico, me senté con mi esposa de 15 años, Daisy, y nuestra hija adolescente, Luna, para darles la noticia. Comprensiblemente, estaban devastadas, pero les aseguré que haría todo lo posible para combatir la enfermedad. Sin embargo, no podía dejar de preocuparme por cómo esto afectaría nuestra dinámica familiar. El doctor me había advertido que la quimioterapia sería debilitante y mencionó que muchos matrimonios no sobreviven a tales tratamientos. Esa noche, expresé mis preocupaciones a mi esposa. Ella me aseguró que estaría a mi lado en la enfermedad y que haría todo lo posible para apoyarme. Estábamos financieramente estables gracias a mi buen seguro, a los ahorros considerables y a un fondo fiduciario de mi difunto abuelo. Nuestra casa estaba completamente pagada y había reservado dinero para la educación universitaria de Luna por si algo me sucedía. Una semana después, comencé la quimioterapia y fue increíblemente agotador. Volví a casa sintiéndome completamente exhausto, como si me hubieran atropellado por un tren. Apenas podía alimentarme, mucho menos realizar tareas básicas como bañarme o caminar. Mi esposa y mi hija se encargaron de ayudarme con las comidas, las tareas del hogar, llevarme a las citas de quimioterapia y asegurarse de que mis recetas estuvieran llenas. Intenté no ser una carga para ellas y hacía lo que podía cuando tenía energía. Esto continuó durante 2 meses agotadores. Sin embargo, comencé a notar signos de agitación en mi esposa y mi hija. Había una creciente reticencia cada vez que pedía su ayuda. Incluso mi hija dejó de responder cuando le pedía algo tan simple como un vaso de agua o ayuda para tomar aire fresco. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando un día tenía una cita temprana de quimioterapia. Me di cuenta de que estaba llegando tarde y mi esposa aún no había bajado de nuestra habitación. La llamé para ver cómo estaba y, cansada, me sugirió que tomara un Uber al hospital porque estaba cansada. Me sorprendió su respuesta, pero sin saber qué más hacer, llamé a un Uber y también contacté al hospital para pedir asistencia, ya que mi esposa no estaría allí para apoyarme. Afortunadamente, mi conductor de Uber fue increíblemente amable y se aseguró de que llegara al hospital de manera segura. Incluso se ofreció a llevarme de regreso a casa después de mi tratamiento. Le estaba agradecido, pero era desalentador depender de la amabilidad de extraños. Cuando volví a casa ese día, la situación había dado un giro preocupante. Después de unas horas de descanso, reuní el coraje para confrontar a mi esposa y a mi hija sobre su comportamiento reciente. Había notado un claro enfriamiento en su actitud últimamente y se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Les pregunté si sentían que me había convertido en una carga para ellas. Mi esposa, con un suspiro pesado, admitió que se sentían abrumadas. Mi hija tímidamente admitió que no esperaba que yo fuera tan necesitado y demandante durante mi enfermedad. Decidí que era momento de discutir posibles soluciones. Sugerí contratar una enfermera que pudiera venir unos días a la semana para ayudarme con las tareas diarias y llevarme a mis sesiones de quimioterapia para facilitar las cosas. Anticipándome a los días en que estaría demasiado débil para caminar o incluso hablar, ordené una silla de ruedas. Para mi alivio, aceptaron esta propuesta. Contacté al hospital para obtener recomendaciones y me enviaron una enfermera que era tanto dulce como estricta. Se aseguró de que nunca me perdiera una cita de quimioterapia, de que recibiera mi medicación a tiempo e incluso elaboró un plan de atención integral que incluía comidas saludables. Todo parecía estar mejorando y los doctores estaban contentos con mi progreso. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por aliviar su carga, mi esposa y mi hija seguían sin parecer contentas. Mi esposa, en particular, comenzó a sentir que la enfermera la estaba reemplazando. Le sugerí que, si estaba dispuesta a asumir las responsabilidades de llevarme a la quimioterapia, llenar las recetas y asegurarse de que comiera y tomara mi medicación a tiempo, podríamos prescindir de la enfermera. La única razón por la que tenía una enfermera era que me había convertido en una carga demasiado grande para mi esposa. Ella aceptó de mala gana este compromiso. Preguntó si podíamos encontrar una enfermera hombre, pero le expliqué que no había ninguno en la lista de recomendaciones del hospital.
La enfermera que teníamos fue elegida por su experiencia con pacientes con cáncer y su comprensión de mis necesidades específicas. Era meticulosa, atenta y muy respetuosa tanto con mi esposa como con mi hija. Dejé en claro que la única forma de reemplazar a la enfermera era si mi esposa y mi hija estaban dispuestas a asumir sus responsabilidades. Mi esposa no estaba contenta con esta propuesta y replicó que debería hacer más por mí mismo en lugar de hacer de mi condición el problema de todos los demás. Intenté razonar con ella, explicando que había días en que apenas podía levantar la cabeza y mucho menos ponerme de pie. La quimioterapia había afectado gravemente mi cuerpo. En un ataque de rabia, subió las escaleras y comenzó a cerrar puertas de golpe. Elegí ignorar su berrinche, dándome cuenta de que su negatividad solo obstaculizaría mi recuperación. Mi enfoque principal seguía siendo mi salud y bienestar. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi suegra, que vivía en otro estado. Ella expresó su desagrado por haber traído a otra mujer a la casa de su hija. Técnicamente, la casa estaba a mi nombre, ya que la había comprado antes de casarnos, pero decidí tomar el camino correcto. Le expliqué educadamente que necesitaba ayuda y que el nivel de asistencia que requería excedía lo que su hija estaba dispuesta a proporcionar. Por lo tanto, tuve que traer una enfermera para aliviar la carga de mi familia. Enfaticé que la presencia de la enfermera sería solo temporal, durante el tiempo que durara mi quimioterapia, siempre y cuando el cáncer no persistiera ni empeorara. No parecía estar del todo convencida, pero eventualmente me dejó en paz, que era todo lo que quería. Durante aproximadamente una semana después de esa conversación, las cosas parecían relativamente normales y mi tratamiento continuó progresando sin problemas. Luego, un día fatídico, después de regresar de una sesión de quimioterapia, fui recibido por un camión de mudanza estacionado frente a mi casa. Mi esposa y mi hija habían empacado todas sus pertenencias e informaron que se iban a quedar en casa de su madre. Me sentí profundamente herido y molesto, pero el cansancio me impidió expresar adecuadamente mis sentimientos. El momento de la partida de mi esposa, justo después de mis sesiones de quimioterapia, cuando sabía que estaría completamente agotado e incapaz de comunicarme de manera efectiva, se sintió cruel. En busca de algo de claridad, me dirigí a mi hija y le pregunté si esto era lo que realmente quería. Después de todo, ella tenía la edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Su respuesta me golpeó duro. Dijo que preferiría vivir con su madre porque encontraba demasiado difícil vivir conmigo. Fue un momento doloroso verlos irse con lágrimas llenándome los ojos. Era precisamente lo que temía cuando comenzó mi viaje con la quimioterapia, sentirme no deseado y abandonado. En medio de mi tormento emocional, mi hermano intervino con una solución. Notó que la enfermera pasaba algo de tiempo extra conmigo ese día e inquirió si tenía algún familiar cercano que pudiera proporcionar apoyo. Mi hermano vivía a 3 horas de distancia y tenía 2 niños pequeños, pero generosamente se ofreció a tomarse un tiempo libre del trabajo para quedarse conmigo hasta que pudiera encontrar una solución más permanente. Cuando llegó, estaba furioso por lo que había hecho mi esposa, refiriéndose a ella como egoísta y desagradecida. Señaló que nunca había tenido que trabajar desde nuestro matrimonio y que siempre me había asegurado de que no le faltara nada. El tiempo libre de mi hermano del trabajo estaba limitado a una semana, pero tenía otra sugerencia en mente. La hermana de su esposa, Cara, estaba pasando por un doloroso divorcio y necesitaba un lugar seguro para quedarse temporalmente. Su futuro exmarido había sido el sostén económico, dejándola con recursos financieros limitados. Cara también estaba estudiando radiología en una universidad cercana con una beca. Mi casa estaba convenientemente más cerca del campus universitario, lo que la convertía en una solución ideal. Yo tendría a alguien en la casa en caso de emergencias y ella tendría un refugio lejos de su tumultuoso futuro exmarido. Acepté el acuerdo, asegurándole a mi hermano que Cara no tendría que pagar alquiler, ya que ya estaría aguantándome a mí. Ella podría elegir la habitación que prefiriera, no me importaba. Mi esposa y mi hija se habían llevado casi todo, dejando solo la cama y algunos vestidos. Mi hermano se quedó el resto de la semana y Cara llegó el último día. Él la ayudó a mudarse y ella expresó su gratitud por dejarla quedarse conmigo. Cara prometió ser considerada, limpiar después de sí misma y ayudar donde fuera necesario. Era una persona genuinamente bondadosa. Le expliqué que no tendría que hacer mucho, ya que mi enfermera ahora vendría 7 días a la semana en lugar de los 4 anteriores. Me despedí de mi hermano y ayudé a Cara a instalarse lo mejor que pude. En las semanas que siguieron, las cosas transcurrieron relativamente sin problemas.
Extrañaba a mi esposa y a mi hija, pero parecía que era el único que se sentía así porque ni siquiera se molestaron en llamar o preguntar por mí. La presencia de Cara resultó ser de gran ayuda. Ella se encargaba de las compras de comestibles, manejaba la mayor parte de la limpieza e incluso ayudaba con la preparación de las comidas. Durante todo este tiempo, nunca se quejó una sola vez. Un mes y medio después de la partida de mi esposa, recibí la noticia de que estaba libre de cáncer, una ocasión trascendental celebrada al sonar la campana en el hospital. Mi enfermera me preguntó qué quería hacer a continuación ahora que estaba esencialmente curado. Mi decisión inmediata fue presentar una demanda de divorcio unilateral, liberándome de un matrimonio que había demostrado ser insolidario durante mi difícil travesía. Con los procedimientos de divorcio en marcha, mi enfoque se trasladó hacia el siguiente paso crucial, recuperarme del cáncer. Fue un viaje en sí mismo. Poco a poco, empecé a recuperar fuerzas, mi cabello volvió a crecer, mis cicatrices comenzaron a sanar y empecé a ganar peso. Me apegué a mi régimen de comidas saludables en su mayoría, pero me permití algunos días de indulgencia para saborear las comidas favoritas que había extrañado durante mi enfermedad. Han pasado 6 meses desde que me declararon libre de cáncer y creo que finalmente estoy listo para seguir adelante con mi vida. Hice una llamada a mi antiguo trabajo y están dispuestos a recontratarme para trabajar de forma remota si decido regresar. Creo que aceptaré su oferta porque estoy planeando mudarme. Aunque tengo un apego a mi casa, hay demasiados recuerdos dolorosos aquí. Anhelo un nuevo comienzo con algo más pequeño. Mi esposa no lo sabe aún, pero estoy planeando darle la casa a Cara. Ella me apoyó cuando estaba en mi peor momento, mostrando una inmensa amabilidad, incluso cuando prácticamente éramos extraños. Ella es libre de venderla si así lo desea. Ya no quiero tener nada que ver con ella, especialmente si significa que mi esposa o mi hija podrían reclamarla. Mi nuevo lugar está en un vecindario tranquilo en el campo y estoy ansioso por este nuevo comienzo. Actualización 1. Hola, esposa e hija. Ha pasado más de un año desde mi diagnóstico inicial y me he instalado bien en mi nuevo lugar y vecindario. Hay mucha gente amigable por aquí y he hecho amistad con mis vecinos, incluida Sofía, que vive al otro lado. Ella es una viuda que vive sola, con sus hijos dispersos por todo el país, visitándola solo en Navidad y su cumpleaños. Sofía me invitó a su porche para tomar algo y conversar, y me contó la desgarradora historia de perder a su esposo por cáncer de pulmón. Ella enfatizó lo importante que era el seguro de vida para la seguridad financiera de su familia. Durante nuestra conversación, le conté lo que sucedió con mi esposa e hija. Sorprendentemente, aún no había oído una palabra de ellas, pero me he reconciliado con eso. He estado dedicándome a nuevos pasatiempos, particularmente la carpintería, y estoy empezando a reunir una colección de herramientas. Un día, cuando regresé de la ferretería, Sofía me informó que había notado a algunas personas rondando mi casa. Afortunadamente, no hicieron nada dañino ni robaron nada, pero se acercaron a la puerta, tocaron varias veces, pasearon alrededor de la casa y finalmente esperaron en su coche. Sofía consideró llamar a la oficina del sheriff, pero decidió no hacerlo porque pensó que podrían ser familiares. Le pregunté cómo eran y su descripción coincidía con mi esposa e hija. No podía imaginar cómo habían encontrado mi nueva residencia, ya que solo mi hermano y su esposa conocían mi dirección actual. Me dejó preguntándome por qué me buscaban después de irse hace casi un año sin mirar atrás. Sofía me aseguró que si volvían, no debía salir y ella se encargaría de la situación. Francamente, no tenía ningún deseo de interactuar con ellas después de que me abandonaron en mi punto más bajo. Más tarde esa noche, llamé a mi hermano, quien me informó que mi esposa e hija habían estado acosando a Cara y a su compañera de cuarto en mi antigua casa. Afortunadamente, Cara tenía pruebas documentadas de que la casa estaba ahora a su nombre y había explicado que la había comprado de mí, una jugada inteligente de su parte. Me sentí mal de que Cara tuviera que pasar por este calvario debido a mi familia, así que la llamé directamente para disculparme. Espero que la próxima vez que vuelvan pueda resolver la situación de una vez por todas. En cuanto a mi esposa, no estoy seguro de si está al tanto del divorcio unilateral. Mi abogado envió una copia a la casa de su madre, pero es posible que lo confundieran con correo no deseado. De todos modos, he llegado al punto en el que ya no me importa. Ella y yo ya no somos nada. Actualización 2. Mi esposa e hija aparecieron de nuevo en la casa, pero esta vez fue más temprano en el día. Mientras trabajaba, escuché un golpe en la puerta y decidí revisar las cámaras de seguridad. Y, efectivamente, eran ellas. Mi exesposa lucía igual que la recordaba,
pero Luna había crecido significativamente, prácticamente ya era una mujer. Seguí el plan que Sofía y yo habíamos discutido, quedándome dentro pero acercándome a la puerta para escuchar mejor. Sofía, siempre la buena vecina, se acercó a saludarlas y se presentó. Mi esposa le preguntó si conocía a un hombre llamado Charlie que solía vivir allí. Sofía, tan desconcertada como yo, cuestionó su uso de solía. Mi esposa explicó que su esposo, no ex esposo, había vivido en esta casa antes de su reciente y prematura muerte tras una larga estancia en el hospital. Mi mandíbula cayó al suelo con esta revelación porque, hasta donde yo sabía, no había ningún registro de mi muerte en ningún lugar, especialmente no en el hospital donde recibí tratamiento. Mi esposa continuó afirmando que eran los parientes más cercanos, insinuando que la casa les pertenecía legítimamente. Sofía les informó que alguien llamado Charlie había vivido allí por un tiempo, pero aclaró que él era un divorciado. También mencionó que durante nuestro tiempo como vecinos, le había informado que mi esposa me había dejado y que yo había presentado una demanda de divorcio unilateral. Sofía añadió que, hasta donde ella sabía, tenía la intención de dejar todos mis bienes a la caridad, ya que no tenía otra familia además de mi hermano. Por eso le parecía extraño ver a dos mujeres husmeando alrededor de mi casa. La conversación cayó en un incómodo silencio antes de que Sofía les preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. Respondieron negativamente. Sofía les explicó que, una vez que tuvieran esos documentos, podrían llevarlos a la oficina de registros del condado. Si realmente eran las dueñas legítimas de la propiedad, entonces podrían obtener la escritura a su nombre. Mi esposa no tomó bien esta sugerencia. Le preguntó a Sofía quién se creía que era y comenzó a gritar, afirmando que Sofía no tenía autoridad para interferir en sus asuntos. También acusó a Sofía de ser entrometida y le exigió que se metiera en sus propios asuntos. Sentí una profunda sensación de vergüenza. La gente de este vecindario no había sido más que amable conmigo y aquí estaba mi exesposa haciendo una escena y perturbando su paz. Parte de mí quería salir y darle un trozo de mi mente, pero elegí seguir con nuestro plan. Sofía, bendita sea, se disculpó con ellas y explicó que solo estaba tratando de ser útil. Volvió a su casa y, poco después, mi exesposa e hija se fueron. Después de terminar el trabajo, fui a la casa de Sofía para disculparme. Ella se lo tomó con calma, mencionando que, aunque encontró el comportamiento de mi esposa repulsivo, también encontró el estallido algo divertido. Desearía poder estar de acuerdo con ella, pero sabía que mi esposa podía ser temperamental cuando se enojaba. Si alguna vez regresa, estoy decidido a confrontarla y pedirle que me deje en paz. Ayer, mi exesposa regresó. Estaba sentado en mi oficina en casa cuando escuché un fuerte estruendo. Corrí al salón y encontré mi ventana delantera rota y gente afuera gritando. Pensé que podría haber un maníaco suelto y resultó que no estaba del todo equivocado. Era mi exesposa. Ella había roto mi ventana y mis vecinos estaban ahí tratando de detenerla. Aparentemente, había estado causando un alboroto por un rato, pero no lo había escuchado porque tenía puestos mis auriculares con cancelación de ruido mientras hacía algunos trabajos de control de calidad. Francamente, no la habría escuchado incluso si no hubiera hecho una pausa para un descanso. Cuando salí, dos de mis vecinos ancianos estaban haciendo su mejor esfuerzo para restringir a mi ex de causar más daño. Tanto ella como Luna estaban sosteniendo bates y ya habían roto algunas de mis plantas en macetas. La agarré del brazo y le pregunté si había perdido la maldita cabeza. No hace falta decir que estaba sorprendida de verme, o más bien, sorprendida de verme vivo. Les dije a ella y a mi hija que se fueran de mi propiedad antes de que llamara a la policía. Sin que yo lo supiera, mis vecinos ya habían hecho la llamada. Parecía herida por mis palabras y me preguntó por qué no la había contactado después de mejorar. Insistió en que ella y Luna habrían regresado. Le dije que cuando nos casamos, hicimos votos de estar juntos en la salud y la enfermedad, y ella rompió esos votos. No quería tener nada que ver con ella nunca más. Ya no era mi esposa. Envié los papeles del divorcio hace meses. Le pedí nuevamente que se fuera. Entonces, preguntó por su hija y mencionó que iba a la universidad el próximo año y no podía pagar la matrícula por su cuenta. Respondí, tu hija estaba bien con abandonarme también y estoy dispuesto a renunciar a todos mis derechos parentales a ti. Deberías haber pensado en eso antes de abandonarme. No quiero tener nada que ver con ninguna de las dos. Al escuchar eso, pasó de estar molesta a estar enojada, llamándome egoísta y sin corazón, lo cual encontré bastante divertido dadas las circunstancias.
Eres la última persona que debería estar llamando a alguien egoísta, le grité, llamándola una aprovechada y dejando claro que me aseguraría de que nunca obtuviera un centavo de mí de nuevo. Entonces, me golpeó con el bate justo cuando llegaron los policías. Inmediatamente arrestaron tanto a ella como a mi hija. Me preguntaron si quería presentar cargos y, por supuesto, lo hice. Mi ex y mi hija comenzaron a llorar ruidosamente mientras la subían al coche de policía, pero no sentí ninguna simpatía por ellas. Tenía todo lo que había sucedido en cámara, incluyendo a mi esposa rompiendo la ventana, y ya lo había enviado a la policía. Después del trabajo, ordené una nueva ventana y limpié los vidrios. Alguien vendrá a encargarse de eso mañana, pero por ahora, improvisé una lona para mantener fuera los elementos. Sofía me dio algunos cubos para poner mis plantas hasta que pueda reemplazar las macetas. Curioso sobre lo que había traído de vuelta a mi ex esposa, investigué un poco. Resulta que su mamá falleció hace 2 meses y descubrieron que la casa en la que habían estado viviendo no pertenecía ni a ella ni a su esposo, sino al primo de él. El primo decidió echarlos porque quería venderla. Con ambos padres de mi ex ahora fallecidos, ella y nuestra hija vendieron la mayoría de las pertenencias de sus padres y habían estado viviendo en un motel por un tiempo. Cuando volvieron a nuestra antigua casa y vieron a Cara allí, asumieron que había muerto y se pusieron a husmear en busca de registros de mis bienes y compras, lo cual es como me encontraron. Independientemente, están enfrentando cargos de vandalismo, intento de allanamiento de morada y intento de agresión. Como Luna es menor de edad, está recibiendo servicio comunitario, pero mi exesposa enfrenta tiempo en prisión, ya que claramente fue premeditado. Estoy considerando obtener una orden de restricción también. Al menos por ahora, no tendré que preocuparme por ella durante un buen tiempo.